¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es Matías Ramírez, pastor de la Iglesia Bautista de Guadalajara, y por este medio pues te doy un cordial saludo. El día de hoy continuamos con nuestra serie de mensajes llamada Viviendo en Libertad. Es un estudio del libro de Gálatas, es un llamado a la libertad, así también lo hemos titulado. Así que te felicito que estés nuevamente con nosotros. Esta es nuestra lección número 3. Entonces, si no has visto la primera ni la otra, no has escuchado la primera ni la otra, sería muy bueno que lo hagas para que estés en contexto de lo que ha estado pasando en el capítulo 1 del libro de Gálatas. El día de hoy es un llamado a una entrega total. Es un llamado o un deseo de parte de Dios, si tú lo quieres ver así, a una entrega total de parte de Dios. Un deseo de que Dios está buscando personas hoy en día que quieran entregarse de manera total, sin indecisión, dejar a un lado lo que te puedan afectar, las influencias negativas, entender que tu salvación, mi salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, como para recordar un poquito del contexto de este pasaje, veremos que durante este tiempo Pablo ha estado hablando, sobre todo en el capítulo 1, ha estado presentándose delante de las personas que lo escuchaban, en donde a inicio él decía: sabes que yo soy un apóstol, pero no es por hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo. También Pablo les decía: oigan, estoy horrorizado de cómo es posible que ustedes se hayan apartado a los Gálatas del evangelio el cual yo les prediqué, porque están escuchando un evangelio que es otro evangelio, el cual es apócrifo, es perverso y pervierte, ¿verdad? Al verdadero evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo decía: ¿cómo es posible que ustedes están escuchando ese otro evangelio que perturba, ¿verdad? Al verdadero evangelio y perturba también sus vidas? Tengan cuidado, porque aquella persona que les predica este otro evangelio debe ser llamado anatema, o sea, maldito, entregado a la maldición. Entonces Pablo decía, de alguna manera cuidaba a los Gálatas que no creyeran en este evangelio, y les recordaba que él era una persona que no servía a los hombres, sino era una persona que servía a Dios. Además, la semana pasada pudimos contemplar con esa información que Pablo servía a Dios, no a los hombres. Nos deja ver un poco Pablo cómo fue su transformación en Cristo ahora en su nueva vida. Cómo era Pablo antes, una persona que asolaba a la iglesia, pero ahora era una persona que que había sido, desde que estaba en el vientre de su madre, había sido apartado, y al cual Dios le agradó apartarlo y para poder servirle y ahora predicar las buenas nuevas. De tal manera que en aquel tiempo la gente pues estaba indecisa, diciendo: oye, ¿cómo es posible que este hombre que antes perseguía a los cristianos, asolaba a la iglesia, ahora predica de las buenas nuevas, que en un tiempo, en el versículo 23, él las asolaba? Y entonces Pablo decía: todo lo que estaba pasando a su alrededor, entonces era para glorificar a Dios. La gente, al ver, estaba asombrada y decía Pablo: entonces ahora es glorificado Dios en mí. Pablo buscaba darle gloria a Dios, y entonces me llama la atención en ese sentido, porque la misma pasión con la que Pablo vivía en su vida antigua era la misma pasión con la que Pablo ahora vivía para el evangelio, y yo puedo decirte incluso aún más. ¿Sale? Entonces, yo pienso de esta manera porque veo una vida de Pablo predicando la palabra de Dios, trabajando para servir al Señor, sin ninguna barrera, sin ninguna dificultad, sin ninguna razón para no hacerlo. Decía que su vida ahora le correspondía a Dios. Ahora bien, todos tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, todos. Y así como Pablo tuvo que tomar una decisión de elegir el camino de la gracia, el camino de la fe en Jesucristo, no el camino de las buenas obras que de alguna manera pudiera creer que lo llevaba a un mejor lugar cuando él iba a partir de la tierra. Pablo eligió mejor el camino de la gracia en Cristo Jesús, el camino de poner su fe en Jesucristo, y tenía la seguridad, la certeza que ese era el camino correcto, ese era el camino del evangelio de las buenas nuevas.
Entonces, Pablo tenía que tomó una decisión que a final de cuentas lo iba a llevar a una decisión mejor, a un camino mucho mejor. Entonces, tú y yo tenemos que tomar decisiones así todos los días. Una decisión desde que la mañana que nos despertamos hasta que nos preparamos para ir a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a lo que estemos haciendo, pero siempre esas decisiones son escalones que nos llevan a un objetivo mayor, a un bien mejor todavía, ¿verdad? Que es lo que buscamos nosotros. ¿Sale? Entonces, si nosotros decidimos tener este entendimiento, ¿verdad? Decir, Señor, yo ahora creo en ti. Bueno, entonces vas a tener que tomar decisiones paso a paso que algún día te lleven a llegar a la eternidad con el Señor. O de otra manera, tomarías decisiones que te alejen de Dios, que te hagan que te ubique en otro camino diferente que el camino de Dios. Decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Por eso el día de hoy este mensaje es un llamado a la entrega total, porque tú y yo tenemos que tomar una decisión, decir, Señor, yo estoy con Cristo o no lo estoy. Estoy siguiendo al Señor Jesucristo o no lo estoy siguiendo. Estoy buscando a Jesucristo como lo máximo que tengo en mi camino, ¿verdad? Creo que la salvación por fe es lo necesario para poder llegar al cielo. O sabes que estoy tan confundido que sigo creyendo que por mis buenas obras puedo llegar al cielo. Tú y yo tenemos que definir eso. Entonces, por eso este mensaje se llama un llamado a una entrega total. Y lo primero que tenemos que ubicar es que tenemos que reconocer las influencias que tengamos en nuestra vida. Y eso es lo que vemos en Gálatas capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Influencias que tú y yo, que nos afectan en nuestra decisión, en nuestras decisiones. A veces tenemos influencias positivas, tanto como negativas en nuestro caminar con Dios hoy en día. En aquel tiempo dice la palabra de Dios que hubo falsos hermanos que espiaban la libertad que Pablo tenía ahora en Cristo para intentar reducirlo a la esclavitud de la ley. Es decir, que estos hermanos deseaban llevar a Pablo a una vida religiosa, vida que él ya había dejado atrás. En aquel tiempo Pablo estaba en Jerusalén, ¿verdad? Después de 14 años de no haber estado en Jerusalén, vuelve a visitar Jerusalén. Entonces, al inicio, en el capítulo 2, empieza a predicar o comentar del evangelio, el cual él había creído, a los que tenían cierta reputación, sobre todo los líderes en la iglesia de Jerusalén. Pero en el versículo 3, Pablo nos menciona una situación. ¿Cuál es esta? Porque Pablo convivía con Tito. Tito era una persona que le había ayudado mucho a Pablo y que era un seguidor de Pablo que él había encontrado durante su primer viaje misionero. Entonces, dice Gálatas 2:3 que ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Eso pudo haber pasado, porque aquellos hombres de Jerusalén, falsos hermanos, eran muy religiosos, buscaban mucho los rituales judíos, ¿verdad? Entonces tú y yo sabemos que la circuncisión no es más que un rito judío que ahora sabemos que es bueno, que es cortar el prepucio del miembro del miembro masculino, ¿verdad? Que aún nosotros sabemos hoy en día que hasta es higiénico, es correcto, pero en aquel tiempo para el pueblo judío desde Génesis se hacía a los 8 días de nacimiento de un bebé, ¿verdad? Y si no lo hacía, dice la palabra que era cortado del pueblo de Dios. Entonces, estos hombres, ¿verdad?, trataban de verificar, de ver la libertad que Pablo tenía ahora en el evangelio que él predicaba, y trataban de espiarlo, trataban de ver cómo se comportaba Pablo. En Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estos hermanos intentaban ver cómo pudieran tumbar, ¿verdad? Cómo podían afectar a Pablo, reducirlo a la esclavitud que Pablo antes tenía, una esclavitud que Pablo antes tenía en la ley, en los ritos del Antiguo Testamento, en los ritos de los judíos. Ahora, Pablo sabía de eso, porque Pablo realmente era una persona religiosa, una persona judía de nacimiento, una persona apasionada por lo que él creía, pero él sabía que él ya gozaba una nueva libertad en Cristo Jesús.
Si lo ves de esta manera, es como la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre el pecado, entre la esclavitud del pecado y la libertad que tenemos en Cristo. Luchas, amigo, que tú estás escuchando, que tenemos hoy en día. Porque el enemigo intenta llevarnos a la esclavitud del pecado, intenta llevarnos a la antigua vida que antes tú y yo teníamos. Cuando ahora gozamos una vida en Cristo Jesús, una vida en libertad, el enemigo intenta llevarnos nuevamente, tentarnos, llevarnos a la esclavitud del pecado, la esclavitud de los vicios, la esclavitud de todo lo malo que a Dios le desagradaba. Entonces, es una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a poder... ¿Contra quién vamos a recibir una mayor influencia? Si tú alguna vez escuchado el discipulado, sabrás que una parte del discipulado dice que lo que ejerza mayor influencia en tu vida es la naturaleza que va a prevalecer. Sabrás que hay dos naturalezas, la espiritual y la carnal, ¿verdad? Una naturaleza que espiritual es la que tú ganas cuando tú pides a Jesucristo que sea tu Salvador personal. Y la carnal es con la que tú y yo nacimos, ¿no? Entonces esas naturalezas están en constante pelea, una tras la otra. Y a ver quién gana, ¿verdad? A ver cuál de ellas prevalece. Entonces, ahora sabemos que es necesario los tropiezos. Sabemos eso, ¿sí o no? Sabemos que es necesario que vengan tropiezos en nuestra vida, que vengan dificultades, que vengan tentaciones en nuestra vida, pero la Biblia dice, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Mira lo que dice Mateo 18:7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sabemos que van a venir tropiezos en nuestra vida, pero créeme, no queremos ser tú o yo la persona que provoque el tropiezo en el hermano. Aunque es necesario que vengan los tropiezos, como hemos dicho, pero le espera una grande aflicción a la persona que provoque el tropiezo en nuestras vidas. Yo no quiero ser una persona que provoque tropiezo a otros mis hermanos. No es mi misión. Mi misión es más bien dar vida, dar con la palabra de Dios, dar una nueva vida, una nueva esperanza en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que falsos hermanos, ahora sí que entre comillas, ¿verdad?, busquen la manera de hacer caer a Pablo, espiarlo, ver cómo se comporta él para reducirlo a esclavitud? De verdad, yo he escuchado mucho, como lo comentamos en la semana pasada, que hay iglesias, sectas más bien, que preparan como soldados para que ingresen a las iglesias, para que las dividan, para que afectan a los líderes, afectan a los pastores, afectan entre los hermanos y buscan de manera que reduzcan la membresía en una iglesia. Pero también he visto personas de la misma iglesia, ¿verdad?, que a veces traen un vestuario de santidad y señalan grandemente a una persona que no viste de una manera, que no tiene cierto ni grado de santidad que se refleja en una Biblia grande, ¿verdad? Y está criticando a otras personas para decirles, es que tú no haces esto, y que tú no haces lo otro, y es que cómo es posible que tú vengas a la iglesia, y señalan a otros, ¿verdad?, para reducirlos a esclavitud, de manera que busquen que cumplan ciertos requisitos, ciertas leyes, para que aparenten ser personas realmente transformadas por el Señor. Amigo y hermano, ese no es el trabajo, que nos enfoquemos tanto en lo físico, tanto en lo de afuera, cuando realmente nuestro Señor Jesucristo se enfoca en nuestro corazón y Él quiere sanarnos desde adentro hacia afuera. Pero fíjalo cómo responde Pablo en Gálatas 2:5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pablo dijo, yo no voy a dejar de someterme a esos pensamientos que estas personas me quieren influenciar. Yo no voy a dejar afectarme por ellos, porque yo deseo que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Amigo, que tú estás escuchando, no dejes que el enemigo afecte un testimonio, afecte tu vida, para que el Evangelio ya no pueda habitar en ti.
Porque ¿cómo pudiéramos predicar la palabra de Dios a los viciosos cuando tú y yo hemos caído en un vicio? ¿Cómo pudiéramos predicar nosotros a los matrimonios que están por disolverse cuando nosotros no hemos sido buenos con nuestras esposas? Entonces, con esta razón, pudiéramos nosotros entender y decir, yo tengo un propósito. Mi propósito es más amplio que simplemente esta prueba, este tropiezo que el enemigo quiere poner en mi vida. Pablo tenía claro su propósito, su objetivo en su vida y decidió que ni estos hermanos ni nadie sería un revés para el camino que él había decidido tomar bajo Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que definir eso. Ahora, si bien en el capítulo 2 también refiere que hay personas que aceptaban lo que Pablo había predicado, confirmaban lo que Pablo había predicado, pero como hay otros que trataban de influenciarlo negativamente. Tú y yo tenemos que definir, porque va a haber influencias en nuestra vida, tanto negativas como positivas. ¿A quién vas a permitir que tenga más influencia en tu vida? Porque algún día nuestra vida va a tener que ser confrontada. Confrontando una vida indecisa, lo podamos ver el día de hoy también en Gálatas 2 del 11 al 14, porque si tú has leído esos pasajes sabrás que Pablo tuvo un conflicto en contra de Pedro, porque Pedro andaba actuando incorrectamente. Creo que este conflicto está escrito aquí para que podamos entender cómo es que debería ser nuestra resolución ahora con nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Resoluciones que tomamos pues como también todos los días. Hay personas que no dejan de trabajar, no dejan de levantarse temprano. Han resuelto que van a seguir estudiando hasta el final, pero toman una resolución, una decisión que dicen nada me va a afectar. Entonces, pero a veces nuestra vida tiene que ser confrontada para ver para entender realmente si vamos por el camino correcto o no. Nuestra vida va a tener que ser confrontada para ver si tenemos que hacer los ajustes necesarios para ver si estamos en la voluntad de Dios de manera correcta o no. Amigo que tú estás escuchando, yo he tenido que hacer cambios y ajustes en mi andar ahora con Cristo, porque de repente sí me he dado cuenta de decir, esto no es la voluntad de Dios y yo tengo que meter cuchillo, meter destornillador, meter todo lo necesario hasta martillo para poder enfocarme en la voluntad de Dios, que es lo correcto que tengo que hacer. Conflictos que tú y yo tenemos que confrontar para poder saber si estamos en el camino correcto. Mira lo que dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, es decir, a la iglesia donde Pablo residía, donde Pablo estaba, dice versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar, porque Pablo estaba actuando incorrectamente. Ahora, ¿por qué Pedro vivía una vida así? Bueno, Pedro vivía una vida de hipocresía. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Pedro comía con los gentiles, como aceptando un estilo de vida. No sé si te acuerdas cuando Jesús mismo convivía con pecadores, ¿verdad? Con lo peor de la sociedad, ¿verdad? Convivía con ellos, se hacía uno con ellos, ¿verdad? Para tratar de llevarles la palabra y mostrarse que es misericordioso y que Él venía a salvarlos a ellos. Y Pedro así lo hacía, haciéndose como uno con ellos, pero cuando vinieron unos de Jacobo, se retraía, y hasta les obligaba a cumplir ritos judíos, y entre ellos, pues seguramente la circuncisión. Entonces, cuando vinieron sus autoridades, la gente que venía de Jacobo, de Jerusalén, porque Pedro estaba en Antioquía, entonces Pedro se retraía, ¿verdad? Y se alejaba ahora de los gentiles con los cuales él había convivido, ¿verdad? Incluso les obligaba, los señalaba, porque a judaizarse, a tener ciertas costumbres judías. Mira lo que dice en Gálatas 2:12, la palabra de Dios. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, eso es lo que hacía, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro mostraba ese miedo, un miedo no a Dios, sino miedo a los hombres. Pedro de alguna manera estaba buscando quedar bien con la gente, quedar bien con la sociedad con la que él se relacionaba. Si de repente estaba con los gentiles, comía con los gentiles, pero si de repente venían personas que creían en la circuncisión, como los de Jacobo, los de Jerusalén, que estaban pensando que los ritos judíos debían de seguirse haciendo, aun cuando ya tenían su fe en Cristo
Jesús. Entonces Pedro, ¿qué hacía? Se retraía, se apartaba de los gentiles como si no los conociese, ¿verdad? E incluso les obligaba diciéndoles, tienen que cumplir ciertos ritos. Pedro vivía una vida que buscaba agradar a Dios y a los hombres. Y Pedro, como dije hace un momento, tenía miedo de las personas. ¿Cómo es posible que Pedro, una persona, tenía más miedo de los hombres que de parte de Dios? Pero además de esto, lo que hizo Pedro hizo que afectara a otras personas un estilo de vida de falsedad. Mira lo que dice Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos un dato interesante, o sea, ¿cómo es posible que esta vida de Pedro no solamente afectando en su vida, viviendo una vida de falsedad, una vida doble, con las personas que convivía, se relacionaba con ellos, pero de repente convivía con otras personas y se relacionaba diferente, ¿verdad? Entonces vivía una vida dual y eso afectaba a otras personas también. Otros lo seguían a Pedro. En Gálatas 2:14, mira lo que le dijo Pablo a Pedro. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué dijo Pablo a Pedro? Fíjate lo que dice, porque yo vi que no vivían conforme a la verdad del Evangelio. Yo vi que estaban viviendo mal. Y esto, acuérdate, no solamente Pedro lo hacía, sino había gente que había sido influenciada. Por eso Pablo confrontó abiertamente a Pedro, porque esto muchos estaban siendo infectados por esta situación, por esta vida, esta forma de vida dual, esta forma de vida hipócrita que Pedro estaba teniendo. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque si tú estás viviendo como gentil, estás viviendo ya no bajo ritos judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a que sí vivan bajo ritos judíos? A que cumplan ciertas leyes, ciertas cosas que los judíos tenían que hacer, si tú ni estás viviendo así. Seguramente tú has escuchado mucho esa palabra. ¿Por qué? ¿Y cuál palabra? Hipócrita. Porque mucha gente hoy en día prefiere no acercarse a la iglesia porque dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de gente. Seguramente contestaste bien, hipócrita. Y mucha gente por eso prefiere no ir a la iglesia, no buscar de Dios, porque dice, es que yo tengo vecinos que van a la iglesia el domingo y el lunes son los peores de los peores vecinos. Están tomando, se emborrachan hasta la noche, le gritan a su esposo, le gritan a sus hijos, golpean a sus hijos. ¿Cómo es posible que yo me acerque a Dios? ¿Sabes lo que significa simulación o hipocresía? Que es lo que decía Pablo en Gálatas 2:14. Simulación es representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Es simular, es actuar como, pero no es real. Y hipocresía se refiere a la actuación de un actor de teatro, la cual es una actuación falsa. En aquel tiempo los griegos utilizaban mucho esta palabra de hipocresía diciendo, mira, aquí hay un hipócrita. ¿Por qué? Porque estaban señalando a un actor de una obra de teatro. Mira, ¿cómo es posible que la gente hoy en día señale a personas como tú y como yo así? Aquí va caminando un hipócrita también, porque está actuando algo irreal, porque está aparentando algo cuando no lo es así. Y Jesucristo fue muy duro con aquellas personas fariseas que actuaban, que por fuera se veían limpios, pero por dentro no había más que huesos secos. ¿Y sabes quiénes eran? Los religiosos, los fariseos. En Mateo 23:28 así dijo Jesús, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía, ¿ves que se repite nuevamente? Hipocresía está relacionado con la palabra iniquidad. Aquellos hombres parecían justos por fuera, pero rebosan de hipocresía por dentro. ¿Cómo es posible? Sabes que la hipocresía, como lo dije hace un momento, se relaciona con la iniquidad y su consecuencia es la condenación. Así son los que viven de acuerdo a las obras, que actúan de acuerdo a la ley.
Si tú vives todavía de acuerdo a las obras y te preocupa más lo de afuera que lo de adentro, estás más enfocado en que tu vida por fuera se vea bien, pero por dentro sabes que hay pecado, hay maldad, entonces estás viviendo de acuerdo a las obras y estás viviendo una vida de hipocresía. Estás actuando de acuerdo a la ley y el fin es perdición, es el castigo eterno. Pero si tú te enfocas por cambiar desde adentro, ¿verdad? Si tú te enfocas por viene un cambio desde adentro y que se refleje hacia afuera, entonces es como si le estuvieras, o es con lo que le estás pidiendo a Dios: Dios, cambia mi corazón para que mis obras reflejen lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de mí. Una vida que se declara de Dios, pero que en sus obras se declara amante del pecado, no es del agrado de Dios. Y como dije hace un momento, acarrea condenación, así como el juicio eterno de parte de Dios. No sé si te has fijado, pero hoy en día hay una constante denuncia de la contaminación atmosférica y se lucha por eliminar toda forma de contaminación. Pareciera que hoy en día está de moda la contaminación ambiental, reducir los insumos, gastar menos agua y todo, y creo que es correcto. Pero ¿sabes cuál es el principal problema? ¿Dónde existe la mayor contaminación? La mayor contaminación, número uno, está en el corazón del hombre. No importa cuán exitoso sea el hombre en limpiar su medio, ¿verdad? Si su corazón es impuro, él seguirá contaminando toda la tierra y envenenando las relaciones. En la sexta bienaventuranza, Jesús promete que los de corazón puro, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Verán a Dios. La palabra pureza aparece frecuentemente en el Nuevo Testamento y varias veces es traducida por limpieza. El corazón es puro o limpio. Dice, es puro o limpio solo cuando la sangre de Jesucristo le ha limpiado de todo maldad. El salmista clamaba: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos capítulo 51, el 2 y el 10. Ese es nuestro principal problema. Si tú y yo estamos viviendo una vida así de hipocresía, de falsedad, una vida irreal, que el domingo aparentamos una cosa, pero el lunes y martes tenemos una vida totalmente diferente, déjame decirte que necesitas arrepentirte, clamar a Dios que Él limpie tu corazón, cambie tu corazón desde adentro para que por fuera todo eso pueda reflejar una nueva vida en Cristo Jesús. Es por eso que Pedro entonces es por eso que Pablo quería mostrarle a Pedro que la única justicia o que podíamos nosotros ser justificados solamente por medio de Cristo. De hecho, algunas personas dicen que lo que pasa después de este confrontamiento entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Es como si palabras que Pablo le está diciendo directamente a Pedro. Tú y yo sabemos que el único que puede salvarnos de nuestros pecados es por medio de Jesucristo. No es viviendo bajo la ley. No es por tratar de hacer buenas obras y aparentar algo que no es lo que somos. En Gálatas 2:16 la palabra de Dios dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahí está la clave. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sabes qué es? La palabra justificación en este versículo se repite 3 veces. Y justificación es una idea que significa ser declarado, no hecho, entre paréntesis, justo. Esta justificación no se logra por medio de nuestras obras, o nuevamente repito, porque tú y yo sabemos que nadie es bueno, nadie es justo delante de Dios. Dice en Romanos 3:10-11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ningún justo, ni uno. Pero también Pablo en Romanos capítulo 8:1 nos habla cómo podemos ser librados de la condenación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que no hay para mí ninguna condenación si yo estoy en Cristo Jesús. Pero si yo no estoy en Cristo Jesús, si yo no creo en su obra salvadora, entonces sí acarreo condenación y el castigo eterno.
Entonces es por eso que Pablo decía que nuestra justificación no reside en nuestras obras, que no importa qué tanto me esfuerce para mostrarme puro y andar en buenas obras, si no creo en Cristo, entonces estoy siendo condenado. Pero los que creen en Cristo Jesús serán declarados, y otra vez, no hechos, sino declarados por Cristo Jesús. ¿Cómo? Justos. Entonces, tú y yo tenemos que entender eso, porque en Gálatas también 2:17 dice la palabra de Dios que, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Es decir, que si yo ando en Cristo Jesús, si yo creo en Él y en su obra salvadora para mí, entonces soy declarado justo y la ley ya no aplica para mí. Es decir, el castigo de la ley de que cuando una persona rompía tan solo un mandamiento era culpable de todos, eso ya no aplica para mí porque yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Pero si después de creer en Cristo Jesús todavía decido volver a construir lo que ya deseché, entonces yo también me hago pecador. Gálatas 2:28, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice, transgresor me hago. Es decir, que si ahora yo conozco a Cristo y dejé toda mi vida anterior, dejé mi pensamiento, dejé mi creencia que en el horóscopo, que cuando leo el horóscopo me va a ir bien, dejé mi creencia que en mi pata de conejo, entonces me va a ir bien en el día, dejé mi creencia en todo lo físico, en todos esos artefactos religiosos que la gente me quiso añadir en mi mente para creer que si traigo tal cosa en mi bolsillo, tal cosa en mi cartera, voy a tener un buen día. Entonces, si después de haber conocido a Cristo vuelvo a esos artefactos de mi pasado, entonces yo me vuelvo a ser pecador, transgresor de la ley. Por favor, no regreses a un camino que tú y yo ya dejamos. Lamentablemente muchos hoy en día saben de Jesús colgado en la cruz, pero no lo aceptan como su sacrificio y no creen que su salvación es suficientemente necesaria para ellos. Incluso aún los judíos les puedes hablar de Jesús, les puedes hablar de un Salvador, les puedes hablar de que Él vino a la tierra y ellos siguen sin creer en Él, siguen sin confiar en su obra redentora. ¿Y no crees que ese es un gran insulto para el Hijo de Dios? Porque están desechando ese enorme sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y no solamente los judíos hacen eso, sino hoy en día hay personas que dicen, sí, todo eso estuvo muy bien de Jesús, de su obra en la cruz, de su sacrificio en la cruz, todo eso estuvo genial y todo, pero eso no es suficiente para que yo sea salvo. De verdad, amigo que tú estás escuchando, incluso a veces hablamos a la gente de Cristo y la gente nos dice, ¿es todo para ser salvo? ¿Es suficiente poner mi fe en Jesucristo, arrepentirme de corazón? Y algunos dicen, no creo. Y lo que se están perdiendo es poder encontrarse con su Padre Celestial cuando partan de esta tierra. Y lo que hacen es desechar ese grande sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces, por eso yo te invito el día de hoy que decidas por una vida de fe en Cristo Jesús. Pablo termina de alguna manera, podemos ver, enfocándonos a este discurso, es que está diciendo que Pablo ahora ya no vive él, sino ahora vive Cristo en su vida. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fíjate lo que dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vive mi voluntad, ya no vive mi deseo, ya no vive mis pensamientos, lo que yo quiero, mis metas, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, Pablo decía que de alguna manera él seguía viviendo en la carne, así como tú y como yo, después de haber conocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, seguimos habitando en esta tierra, pero ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo por fe, ahora vivo con una fe del Hijo de Dios, creyendo en Él, apuntando mi fe hacia Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se hacía uno con Cristo y no le importaba pensar o decir que él estaba crucificado así con él, con una muerte atroz, una muerte donde las peores personas daban su vida allí en ese castigo. No le importaba a Pablo decir, mira, yo estoy así crucificado con Cristo.
Yo me hago uno así con Él. Y de alguna manera también estaba haciendo una relación diciendo, ahí ya dejé mi antiguo hombre, ahí dejé mi antigua vida, ahí dejé mi antiguo cuerpo terrenal. Y ahora mi vida, la que ahora vivo en la carne, la vivo confiando en el Hijo de Dios. Ahora mi vida es diferente. Como creyentes vivimos en la tierra, pero por fe en Cristo Jesús. ¿Es así en tu vida? Como creyentes vivo en esta tierra, soy parte de esta tierra, pero por fe vivo en Cristo Jesús. Y todo esto dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice, el cual me amó. Y Jesucristo mostró su amor. Que siendo aún pecadores, acuérdate, Romanos 5:8, Él murió por nosotros. Amigo y hermano que está escuchando, ¿cómo desechar esta grande muestra de amor que Dios hizo por nosotros? Pero muchos hoy en día, después de ver este grande sacrificio, este grande amor y cómo fue entregado Jesucristo por nosotros, desechan, de verdad lo desechan lo que Jesús hizo por ellos. Ignoran el sacrificio de Jesús, aunque lo saben, pero no lo aceptan para ellos mismos y siguen viviendo en sus pecados. Por eso Pablo en Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, no la desecho. No la dejo a un lado, no puedo ignorarla, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, o sea, es decir, por los mandamientos, por cumplir la ley, por hacer ciertos ritos, por cumplir obras, entonces ¿para qué murió Jesús? Bueno, Jesucristo murió si tomamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de corazón, entonces todo lo demás, todas esas obras, ritos, legalismos que la gente nos quiere llevar a que cumplamos, ¿verdad? No tienen sentido. Pero si yo pongo mi fe en Jesucristo, entonces todo lo demás, no tengo que enfocarme en todo lo físico. Amigo, toma la decisión, arrepiéntete, no creas en tus obras, cree en la cruz de Cristo, cree en su sacrificio, cree en Jesús y su obra redentora, porque Él te dará vida eterna en su nombre. Ahora bien, ¿sabemos que Pedro corrigió su vida? Sí. ¿A Pedro le valió la pena esta confrontación? Sí. Porque mira, ve conmigo a Hechos 15:10-11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjate, Pedro decía eso. ¿Por qué tientan a Dios? Y ponen un yugo sobre los discípulos, algo que ni nosotros hemos podido llevar. Esas leyes judías, esos ritos judíos que tenían que cumplir. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿sabes qué es gracia? Un regalo no merecido, ¿verdad? Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo ellos. Pareciera que esta confrontación a Pedro lo llevó a cambiar el rumbo de su vida. Así que, ¿podemos confiar que esto fue bien para todos? Sí. Porque fue bueno para Pablo porque se mantuvo fiel y firme para proclamar el Evangelio. Fue bueno para Pedro porque corrigió y llegó a ser más firme que antes. Fue bueno para Bernabé porque lo hizo ver su error. Bueno para Jacobo porque entendieron el verdadero Evangelio. Bueno para los judíos creyentes de Antioquía porque escucharon la verdad del Evangelio. Bueno para los Gálatas porque sabían los riesgos que ocurría por creer en otro Evangelio. Y fue bueno para ti y para mí porque la verdad del Evangelio sigue viva hoy en día. Así que yo te animo a ti, hermano, que estás escuchando, que eleves tu vida a un llamado a la entrega total hacia Dios. Te cuento una historia y con eso terminamos. Un joven soldado que había luchado bravamente defendiendo su patria y familia, perdió en el fiero combate un brazo y las dos piernas. Estando convaleciendo en el hospital, el médico que le trataba se le acercó un día y en gesto de simpatía le expresó su condolencia por haber perdido el brazo y las piernas. El soldado, un tanto disgustado, replicó con un tono convencido: yo no los perdí, yo los entregué por mi patria. Yo los entregué por mi patria. Esta es la hora de entregar completamente a Cristo todo nuestro ser. El que quiere salvar la vida la perderá. El que la perdiera por causa de mí, la salvará. Es momento de entregarte tu vida al Señor. Entrégate sin reservas. Entrégate diciendo: ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Te invito a que leas las preguntas de rescate.
leas este tiempo en familia, platiquen en familia, lees las preguntas también de exploración de la palabra de Dios y ve a la conclusión y oren juntos y clamen a Dios y dile: Señor, queremos tener este llamado a la entrega total, queremos que nos consideres, queremos ser parte de este pueblo que te sirve, que te ama y te sigue hasta el final. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.